muchas veces cuando vamos a construir nuestra casa tenemos la gran fortuna de que tenemos los planos estructurales, pero los ves y no entiendes qué fregados significan todo este montón de dibujitos, de rayas, de líneas. Y mira, por ejemplo, si yo te lo enseño así, ¿me podrías decir qué es lo que significa cada cosa? Probablemente no, sobre todo si nunca has visto como un plano en tu vida. Entonces, por eso es muy pertinente que les cuente como arquitecta cómo leer un plano estructural hecho por ingenieros. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando yo trabajo con los inges, a mí me toca hacer el plano de albañilerías, que es donde yo aprovecho para hacer el corte, el cruce estructural, que es yo dibujar todos los elementos estructurales que los inges nos pasan al proyecto arquitectónico, a donde yo estoy dibujando tu recámara, tu sala, tu cocina, etcétera, y ver que los ingenieros nos hayan puesto una columna o un castillo en medio de un espacio que no debe de ir, o por ejemplo en medio de una puerta, en medio de una ventana, etcétera. Entonces yo al hacer ese cruce estructural hago una revisión de que la casa funcione estructuralmente bien con el diseño que ya tenemos, y entonces le paso mis observaciones a los inges hacen las adecuaciones que tengan que hacer en caso de que estén, y si no, a mí me sirve mucho porque como yo te modelo la casa en tercera dimensión desde un principio, yo ya te puedo enseñar en nuestra siguiente revisión cómo es que se va a ver esa trave, cómo es que se va a ver esa columna, etcétera. Y tú ya tienes una idea más clara de cómo va a quedar tu casa. Por eso a mí me gusta mucho cuando tenemos la fortuna de trabajar con ingenieros, porque a mí me queda más certeza de que tu casa va a quedar muchísimo mejor porque tenemos el visto bueno y los cálculos de los ingenieros. Entonces, en este video también tenemos la gran suerte de que te voy a enseñar 3 planos diferentes. Uno de una casa nueva, uno de una casa en remodelación y el tercero de un edificio de departamentos. Lo voy a dividir en 2 videos. Si es necesario 3, pues ni modo, van a ser 3, porque no quiero que se haga muy largo. En el primero, que es vamos a ver la cimentación. ¿Cómo es la cimentación cuando es una casa nueva, cuando es una casa que se va a remodelar y cuando es un edificio de departamentos? También vamos a ver cimentación ciclópea de mampostería, cimentación de zapatas aisladas y cimentación de zapatas corridas, para que veas la diferencia. Incluso vamos a ver muros de contención. También vamos a ver cómo tanto la Inge, Patti como Chema, que son los inges con los que suelo trabajar y que con ellos vas a ver los planos de una cimentación cuando es una remodelación y cuando es un edificio de departamentos. Déjame le bajo aquí el volumen. Listo. Y los planos de la Inge Vero, que son de una casa nueva. Como sus pies de plano son diferentes, pero tienen datos en común. Ahorita te hablé de pies de plano, ya has de decir tú, ¿y qué es eso? Un pie de plano es la información del proyecto, el nombre del proyecto, la ubicación, el nombre de quien diseñó, el nombre del cliente, etcétera. Y también vamos a revisar las notas que se colocan en los planos de cimentación para que tú sepas a qué se refieren. También vamos a ver detalles de la cimentación, como por ejemplo cómo se arma una zapata aislada, cómo se dibuja un muro de contención, como el de la cimentación ciclópea. ¿Y qué más? Y creo que ya, pero sí dije qué padre que tengo 3 proyectos diferentes que son en los cuales tú te puedes encontrar, o sea que quieras hacer una casa nueva, remodelar tu casa o va a ser un edificio de departamentos, para que tú entiendas entonces qué es lo que debería tener tu plano de cimentación. Después vamos a ver el plano de azoteas o de entrepiso, para que tú veas cómo es que se representan las traves y las dalas de cerramiento. Y si es necesario un tercer video, porque vi que también hay que contarte otras cosas más, pues se hace ese tercer video. Creo que eso es todo lo que te puedo contar de momento y vamos a ver los ejemplos de los planos. Vamos a empezar con el plano de cuando es una casa nueva y lo vamos a comparar con otros 2 que ahorita vamos a revisar. Lo primero que vas a ver en los planos es el pie de plano. ¿Qué es esto? O, por ejemplo, en Saltillo le llamamos sello también. En otros lugares se llama pie de plano, que es simplemente la información de la ubicación del proyecto, nombre del proyecto, qué tipo de plano es, la clave del proyecto, quién diseñó, etcétera. Entonces, en este caso, este plano aquí tiene el proyecto, que está acá,
casa K más H, que es así como nosotros le ponemos los nombres a nuestras casas. Para mí, por ejemplo, esta es la inicial de ella, esta es la inicial de él. El tipo de plano, que en este caso es estructural. El plano, ¿qué es lo que contiene? Cimentación y desplanta de muros. ¿Quién diseñó? En este caso es mi nombre. ¿Y quién hizo el cálculo estructural? Luego viene el nombre del plano, o más bien la clave del plano, que en este caso es 01. Es de estructural. Por ejemplo, si este plano fuera arquitectónico, lo voy a poner acá, sería ARC 01, por decirlo. ARC 01, y entonces hay hasta 10 planos que hablan de lo arquitectónico. Tendríamos ARC 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10. En este caso tenemos, creo que para este proyecto fueron 3 planos. Entonces tenemos estructural 01, 02 y 03. Y luego la fecha de entrega, que aquí fue el 29 de julio del 2022, y cuántas revisiones tuvimos. En este caso las revisiones son cuando, oye, cámbiale esto y lo otro. Y entonces aquí se pone, si llegamos hasta 10 revisiones, se pondría aquí. Porque luego puede pasar que, oye, en el plano de la revisión 8 necesitamos que revises tal detalle porque no lo colocaste en la última versión, por decir algo. Aquí lo que taché es el logo de ella y los teléfonos de ella, porque este plano lo diseñó una ingeniera. Y de hecho, así como para contarte, con ella fue mi primer trabajo. Yo todavía estaba en la carrera, creo que estaba en 8º semestre o 7º semestre, y mi tío Luis es amigo de ella y le preguntó que si no conocía a un arquitecto o arquitecta que le pudiera ayudar como dibujante con los planos estructurales. Entonces mi tío Luis la pasó mi contacto, yo fui con ella, tuve una entrevista y empezamos a trabajar juntas como un año, y ese fue mi primer proyecto, y ahí fue donde yo aprendí a tener calidad de líneas en los planos y donde realmente aprendí a hacer un plano súper bonito. Bueno, para mí son bonitos los que yo hago. Pero fue con ella, con la Inge Vero. Entonces, volvamos. Ahora, ella decidió que el plano lo iba a hacer de forma vertical. Normalmente, casi siempre los planos son así, de forma horizontal, porque ya ves, es 90 por 60. Ella, por el acomodo de los espacios, probablemente por este dibujo largo, fue que decidió que la forma más conveniente era dibujarlo de esta manera. Y cuando se dibuja de esta manera, el pie de plano queda abajo. De hecho, yo también tengo distintas versiones de papeles de plano. Tengo una donde es así. Como la casa está muy larga, lo que hago es distribuirlo de esta manera. Entonces, ahora vamos a revisar este otro, que lo hicieron los Inges Patti y Chema, que ellos ya, si has visto todos mis videos, hice, creo que fue en el 2023 o en el 2024, ya no recuerdo bien, un Zoom con ellos donde estuvimos hablando de la importancia de las cimentaciones. Entonces, si los quieres conocer, puedes ver ese video. Está un poco técnico, pero la verdad es que vale mucho la pena. Entonces, yo con ellos he trabajado muchos de mis proyectos. Me gusta bastante trabajar con ellos. Entonces, ellos tienen el pie de plano así, que es el nombre del proyecto, que acá está, Casa Mérida, la ubicación, el edificio, en caso de que edificio 1 o edificio 2, si este fuera, por ejemplo, un conjunto de edificios. La clave E1, E de estructural, en el caso de la Inge Vero, que es, ella pone ellos ponen nomás E1. Luego, las revisiones, que eran las que te contaba, inicial, preliminar, final. Y aquí estaría la fecha de cuando sucedieron. La escala indicada. Esto significa que cuando dice indicada, es que te tienes que ir a cada dibujito. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, puedes leer que dice ay, un pelo de mis gatos, perdón. Te tienes que ir a cada dibujo y vas a ver que aquí dice escala 1 de 10. Luego, por ejemplo, acá tenemos escala 1.75, que está aquí indicada. Por eso se pone escala indicada. Luego las cotas, centímetros. Esto es bien importante que lo ubiques, porque si luego tú ves un detalle, por ejemplo, aquí en estos castillos, que dice 30 y acá dice 12, tú puedes decir, ¿30 qué? ¿12 qué metros? No puede ser que esto mida 30 metros y esto 12 metros. Milímetros, pues tampoco puede ser, todo súper chiquito. Entonces por eso tienes que buscar cómo están las cotas indicadas, si están en centímetros, si están en metros o demás. Acá, por ejemplo, la Inge, ella no lo puso en el pie de plano,
Si te fijas, aquí por ningún lado dice si nos estamos refiriendo a metros, centímetros o lo que fuera. Ella lo colocó acá, en las notas. Aquí dice acotaciones en metros. Y otra cosa, cuando diga acotaciones y cotas se está refiriendo a lo mismo. Cuando aquí tenemos 253, que es centímetros, metros, entonces por eso ella aquí pone que es en metros. Ahora, regresando al pie de plano de Patti y Chema, después tenemos aquí la fecha de cuando se entregó, fue en febrero del 2024, quién hizo la arquitectura, que en este caso es mi nombre, y quién hizo la estructura, la Inge, Patti y Chema. Después, esto mismo lo tenemos repetido en este otro proyecto, pero aquí, por ejemplo, sí tenemos propietaria, que en este caso es Angélica, y si quieres ver el proyecto de ella, te lo dejo aquí arribita para que veas cómo fueron los planos. De hecho, esto complementa mucho el video donde explico cuántos planos y cómo son los que necesitas para construir una casa, pero planos reales. Entonces, volvamos acá. Este video, como te dije, se va a enfocar en cimentación. Entonces, ella en este plano puso la planta de cimentación y desplante de muros, pero después acá arriba tenemos desplantes de muros, que es de la planta baja, pero ahorita nos vamos a enfocar nomás en este video porque no quiero que se haga súper larguísimo, en cómo se ve la cimentación y cómo tú puedes leerla o aprender a leerla. Entonces, lo primero es ubicar la planta de cimentación y luego estos son los detalles de las dalas que vamos a utilizar. Y por acá arriba vemos detalles de la cimentación, que esto lo imprimí en más grande y entonces ahorita lo vamos a ver. Después, acá con Patti y Chema tenemos la planta de cimentación, que es planta de azotea, planta baja, es esta. Esta es la planta de cimentación, donde por ejemplo aquí en Achurado vemos la cimentación que ya existe, que ahorita te la voy a enseñar, y esto es parte de la cimentación nueva que ellos calcularon y también unos refuerzos que tenemos en muro de este lado, porque esto es donde vamos a soportar la planta alta que continúa. Y acá tenemos, déjame los ubico, aquí están los detalles de cimentación de esta casa. Luego acá en este que es el E1, todo esto está enfocado ahora sí a la cimentación del edificio. Esta casa que es la de Angélica, bueno, este edificio de apartamentos que es de Angélica está padre porque el terreno está en pendiente. Haz de cuenta que viene así, y si esta fuera la calle, tenemos un nivel acá y tenemos un sótano acá. Entonces, lo que tú estás viendo aquí es el sótano que está a nivel de la calle, o podría ser más bien la planta baja. Pero lo que pasa es que las casas, o bueno, los departamentos empiezan a partir de esta planta. Después de aquí tenemos otros dos más. Entonces, aquí por eso la cimentación está dividida en dos partes. Esta parte, que esto es estacionamiento, las escaleras y estos muros de contención que necesitamos. Y luego viene esta otra parte, que esto es cimentación, pero esto es el techo de esta parte. Entonces este plano está muy interesante porque digamos que es mixto. Aquí tenemos la cimentación que te digo y luego acá tenemos el techo o la tapa que sería de esta parte, solo de esta parte. Ahora, otra cosa que es súper importante en los planos es que debemos de tener estas notas de mampostería de piedra natural, porque es un tipo de muros que tenemos, notas de cimentación y rellenos, las notas de columnas y las notas generales. Todos los planos deben de tener eso. Acá te enseñaba los de la Inge, que son estos nomás, notas y especificaciones de cimentación y muros. Esto es importante porque aquí nos dice el tipo de concreto que vamos a usar. Aquí dice en Dallas y Castillos, el acero de refuerzo para concreto, cómo debe de estar, la mampostería de bloque de concreto, el mortero tipo, etcétera, etcétera. Las cargas de terreno, estos son ya datos más técnicos que solamente los ingenieros nos los pueden dar. Ahora, quiero que volvamos al proyecto de Wendy, que sería la cimentación cuando tenemos una remodelación. Y fíjate que aquí por suerte tuvimos la gran ventaja de que teníamos los planes originales de la cimentación. Wendy los escaneó y me los mandó. Y entonces yo se los pasé a los ingenieros para que ellos se dieran cuenta de cómo está la cimentación original de la casa e hicieran sus cálculos para ver si teníamos que reforzar para hacer la segunda planta. Entonces aquí tenemos
las claves que ponen en este plano original, el tipo de cimentación y detalles de cómo fue que se armó la cimentación. En este caso son zapatas corridas. Y ellos, por ejemplo, aquí como es zapata corrida, ponen ZC de zapata corrida y ZC también acá de zapata corrida. Si fuera una zapata aislada, probablemente diría ZA de aislada. Entonces, este tipo de cosas, ZC o ZA, es más fácil que lo sepa la persona que va a construir tu casa, sobre todo si es un ingeniero o es un arquitecto, porque estos ya son términos que se usan dentro de la obra, de la construcción. Pues tú no tienes por qué saber qué es una zapata, o sea, qué es este tipo de elementos y cómo es que se llaman. Claro, no tienes por qué saberlo si eres una persona que jamás en tu vida va a construir, pero sí es importante que lo sepas si vas a construir tu casa, porque si tú no estás contratando a un arquitecto o un inge para que te haga la construcción y lo vas a hacer con un albañil, el albañil te va a preguntar a ti, oiga, ¿y qué significa esto? ¿Cómo que zapata? Bueno, estaría raro que no supiera, sobre todo porque ya ha hecho más casas. Vamos a pensar que contrataste a un albañil, a un maestro albañil con más de 20 años de experiencia. Obvio, ya hizo zapatas, o sea, ya hizo este tipo de cimentación. Pero si agarraras a un chavito nuevo que apenas está empezando y no está familiarizado con este tipo de nombres, tú le vas a tener que responder y le vas a tener que explicar cómo es que se hace esto. Eso es súper rarísimo que pasara, o sea, creo que nadie contrata para que se aviente una casa solo a un albañil que apenas está empezando. Más bien contratas a un maestro que ya tiene experiencia, probablemente te lo recomendó alguien, un vecino, un amigo, quien fuera. Entonces esto pues es fácil para él de leerlos, pero es eso, o sea, detalle de zapata, que la zapata es el tipo de cimentación que están haciendo aquí. Por ejemplo, tenemos la cimentación ciclópea, que esta tiene que ver con piedras. Esta es súper utilizada en el norte, en Saltillo. Así es como le llamamos, ciclópea, porque de hecho su forma suele ser así. Y aquí está con piedra bola, así es como te digo que le llamamos allá. O lo normal, más normal es esta, que es de forma rectangular. Esto generalmente mide 40 y esto mide 60. Aquí estas distancias pueden ser variables. Aquí puede ser 40, acá puede ser 60 y esta altura también 60. Pero esto depende mucho del tipo de terreno que tienes. También existe la cimentación de zapatas aisladas, que son las que van en las columnas. Ya haz de cuenta, la estoy dibujando como si la viéramos de frente. Esto tiene concreto con el armado. Esto es el dado. Y luego a partir de aquí ya empieza tu columna. O sea, aquí está tu columna, ya sea de acero o de concreto o... Sí, acero o concreto, pero esta es una zapata aislada y generalmente en planta. De hecho, esto es una zapata corrida. Toda esta pieza de concreto se vacía junta, está armada de acero y está corrida, por eso se llama corrida, porque continúa. No hay una parte donde se interrumpa, o sea, aquí empieza, aquí termina, pero hace todo un recorrido completo. Pero en el caso de Saltillo, aquí tenemos una zapata aislada. Estas son columnas que tenemos dentro del proyecto y fíjate, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zapatas aisladas. Ahora te enseño con zoom cómo es la cimentación de la remodelación de Wendy. Aquí lo que los inges hacen es ubicar la cimentación actual, que tú la vas a ver con este achurado o montón de rayitas en diagonal. Esto significa que esta cimentación ya existe. Y entonces tenemos cimentación nueva. Por ejemplo, este cacho que tú estás viendo acá, todo esto que estamos agregando y esta parte de acá, porque este muro que tú ves, ese muro es nuevo. También vas a notar que estamos reforzando los muros existentes con estos castillos nuevos, que son los K1. Y con esta columna que se llama C1. Y aquí ellos nos ponen el tipo de cimentación, que es S1, cimentación corrida 1. Ahorita la vamos a revisar. Se pone 1, por ejemplo, aquí que te decía, tenemos CS1
Y luego acá tenemos CS2, porque estos son dos tipos de cimentaciones que ahorita vamos a ver. Si fuera toda la misma, no tendríamos por qué ponerle el 1 o el 2, porque es solamente CS, o sea, no existe otro tipo de cimentación. En este caso, como este muro es colindante, esto nos obliga a que esta cimentación de este lado tenga que ser diferente a esta. De hecho, fíjate, esta es menos ancha que esta. Esta se ve más anchita, más gordita de estos lados, y esta no, esta se ve más corta. Esta es la más ancha y esta es la menos ancha. Esto es porque esto es el límite del terreno, o sea, el terreno de Wendy llega hasta acá, y esto significa que el muro de colindancia va a estar ubicado de este lado. Y como acá es parte del terreno todavía, o sea, estamos dentro del terreno, porque esta puede ser, por ejemplo, la parte de la zapata corrida que va, esta es la cocina y esta es una de las recámaras, por decir algo, y el muro queda en medio, entonces tenemos espacio para movernos de este lado y de este otro lado. En este caso no, tú no puedes pasar la cimentación a este lado porque ya estás invadiendo el terreno de tu vecino. Por eso es que la cimentación se corta hasta acá. Y fíjate, esta mide 45, esta mide 60. Son solo 15 centímetros de diferencia. Y aquí en este caso el muro queda en medio y acá va a quedar en el límite de tu terreno. Y aquí están los detalles de cómo es que se arma esta cimentación. Luego acá tenemos los detalles de los armados de las columnas. Esto es importante. Aquí en este caso significa estribos. Este gato significa del número 2. O sea, tú vas a pedir varilla del número 2 para armar los estribos que van a cada 15 centímetros. Con 4 varillas del número 4, que son estas que tú estás viendo acá. Estos dibujos tú los vas a ver en planta, como si le sacaras una rebanada a tu casa desde arriba, que cortaras así. Y entonces esto es lo que verías de cómo están armadas las partes de las columnas de tu casa y de los castillos. Entonces, cuando los Inges me pasan toda esta información, yo lo que hago, o por lo cual lo necesito, es porque yo voy a hacer un cruce estructural, que es colocar la información que ellos me están pasando, todas las columnas, todos los castillos, el tipo de cimentación que vamos a utilizar, para pasarla yo a mi proyecto arquitectónico y ver que, por ejemplo, la ventana que yo estoy proponiendo sí tenga los castillos al ladito, o si ellos están proponiendo, porque de plano lo necesita, un castillo aquí, por ejemplo, literalmente en medio de esta ventana, yo tengo que ver qué hago. O divido la ventana en 2 ventanas, o si de plano es súper importante que esté completa, tengo que hablar con ellos para ver si podemos encontrar otra solución y que este castillo columna no exista aquí. En este caso, aquí dibujé yo la cimentación nueva que ellos tienen que hacer. Acá también está este otro cacho, para que para el albañil sea más fácil, o tiene otro plano de refuerzo que le ayude a entender la estructura de la casa, porque puede simplemente irse con este o irse con este otro. En este caso yo hice algo que no es muy común en los planos de albañilerías, que es dejar como las instrucciones de qué se tiene que hacer primero en esta casa. Primero porque Wendy no está segura si lo va a hacer con un arquitecto o con un ingeniero, y la otra porque me dijo que probablemente lo va a hacer uno de sus parientes, y yo necesitaba dejarle como un instructivo de por dónde es que tiene que empezar, para que esa persona que lo va a hacer entienda pues los pasos a seguir. Por ejemplo, aquí el número 1 es este: se realiza la nueva cimentación para los muros futuros de la escalera cuando Wendy viva aquí, y luego entre paréntesis lo que está en rayitas en diagonal, revisar plano estructural. Fíjate, aquí ya le estoy diciendo revisar plano estructural, o sea, tiene que revisar esto con los detalles que ya vimos ahorita. Luego buscamos el 2. Se construye la columna. ¿Cuál columna? Esta columna. Luego 3. Se tapa el hueco de la puerta original con bloc de 12 por 20 por 40 centímetros y se coloca castillo, este castillo. ¿Por qué estás dando información que tuviste que revisar con Wendy cuando se estaba diseñando? Y la respuesta es porque muchas veces quien construye piensa que el diseño está mal y se le hace muy fácil mover las cosas.
pero no saben por qué se decidieron ciertas cosas. Eso sí lo he entendido bastante, que a veces nosotros los arquis criticamos proyectos de otros arquitectos, ya sea por envidia, por ego, porque pensamos que nosotros lo hacemos mejor o por lo que sea, y no sabemos por qué las cosas se diseñaron como se diseñaron. De hecho, quiero hacer hasta un video de eso. No sé, es muy fácil juzgar y en la obra cambiar las cosas, y luego ya cuando haces la obra, quedó la casa y entra el agua a la casa porque tú no elevaste 10 centímetros la puerta, dices, ah, con razón en el plano decía eso. Entonces, es por eso que estoy poniendo demasiada información aquí y dando hasta casi del por qué las cosas están como están. Y luego acá, por ejemplo, pongo en negritas, revisar plano estructural para colocar traves donde se indican. O sea, este plano de todos modos no sustituye al estructural. Este es el plano con zoom de una casa nueva, en este caso el que hizo la Inge Vero. Y aquí quiero que notemos cómo ella marcó la cimentación ciclópea con las líneas achuradas. Estas son las columnas y las zapatas Z2. Y aquí están ubicados los castillos. Lo que nosotros como arquis les entregamos a los Inges son las plantas arquitectónicas originales en AutoCAD. Ellos lo que hacen es quitar todos los muebles, todas las puertas, todas las ventanas, etc. En este caso ella sí decidió dejar las puertas para que sea obvio que aquí vas a entrar y salir, y probablemente para que dejes la dala de cerramiento acá en el muro. Pero todo lo demás lo quitó y sí mantuvo los nombres de los espacios para que el albañil sepa o el constructor sepa de qué espacio estamos hablando. Aquí también, por ejemplo, ella está ubicando la cisterna para que no se les olvide a ellos hacer el cubo donde va a estar alojada la cisterna, y aquí está la tapa del registro por donde tú vas a entrar. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que las zapatas tenemos columna C1 con zapata Z2, columna C1 con zapata Z2, pero acá de este lado tenemos columna C1 y la zapata Z1, porque esta zapata es como la que revisábamos hace rato, que es de colindancia, es esta. Aquí ya está el terreno del vecino y no te puedes meter, por eso los límites de esta zapata llegan hasta acá. Pero en cambio, las que están en el resto del terreno por dentro, aquí sí es alrededor. O sea, tenemos, digamos que la columna va en el medio y la zapata, el cuadro de la zapata va al centro de la columna. Y entonces tenemos que esta es al centro de la columna 60 de un lado, 60 del otro, y lo mismo de este lado, 60 de un lado, 60 del otro, para darnos en total 1.20 y 1.20 de este lado también. Y luego ella nos pone un detalle en alzado, o en corte más bien, de cómo es que se ve el armado de esto. ETL es trave de ligamiento. Entonces aquí ahorita buscamos su detalle, deja ver, acá está. Ah, sí, trave de liga, que es va a ser de 25 por 20, y esto lo que hace es que todas las columnas tienen que estar amarradas unas con otras, para que si en caso de un sismo, las columnas se muevan juntas, bailen juntas y no por separado, porque por ejemplo tiembla y esta se mueve para este lado y esta otra se mueve por ejemplo para acá abajo, va a mover todo, o sea, de forma diferente. Acá va a mover la casa de este lado y acá de este otro lado, pero si todo está amarrado, esta puede jalar a esta y entonces toda la casa se mueve para acá, y entonces tienes menos probabilidades de que se te vaya a caer la casa encima que si estuvieran las zapatas separadas. Por eso es bien importante esta, y de hecho se arma, o sea, no es simplemente vaciar concreto y ya quedó, no, tienes que armarla. Y aquí está el armado de esta, que son 3 varillas del número 3 arriba y 3 varillas del número 3 abajo, y estos son los estribos que vamos a estar colocando. Y después acá tenemos más detalles de que aquí ya empieza la columna, el nivel de piso terminado que vamos a tener, el nivel de terreno natural, el pedestal, que es esto, o dado, se llama pedestal o dado. De hecho aquí ella le pone pedestal y de dado, o sea, por los dos nombres que tú entiendas. Y ya después acá tenemos el detalle de la cimentación ciclópea, que creo que ya lo revisamos, de que aquí está la piedra bola que te comentaba hace rato. Este es para muro colindante, porque hacia acá ya empieza el terreno del vecino.
y no lo puedes invadir, que es el mismo caso que veíamos en la casa de Wendy, nomás que en el otro caso teníamos, en vez de cimentación ciclópea, teníamos las zapatas corridas, que es, en vez de tener piedras, tenemos un armado. Si la Inge aquí nos hubiera puesto las zapatas, tendríamos, vamos a copiar el dibujo, este sería el dibujo y a partir de aquí empezaría el concreto. De hecho, estaría más arriba, estaría por acá. Lo que hace este tipo de cimentación es que tú no tienes que irte más hacia abajo del terreno, no tienes que escarbar tanto. Acá sí, tienes que escarbar hasta encontrar el nivel de terreno duro, o sea que ya no esté tan blando el terreno, la tierra de tu casa. Acá es superficial, no tienes que escarbar tanto. Este es bueno cuando el terreno está duro, pero esta es necesaria cuando el terreno es más blando, al igual que las columnas, porque las columnas también van hasta que encuentres el terreno duro. Y entonces esto es para cuando es una casa nueva. Y finalmente, para un edificio de departamentos, en este caso el de Angélica, esta es la cimentación que te contaba. Y aquí en el siguiente plano estaría el cacho de cimentación, que acá tenemos un baño, un baño está acá, el estudio está acá y la recámara de ella está acá. Pero como te decía que el terreno está en pendiente, o sea, estamos así, está así. Este cacho de la cimentación, que es este de arriba, se ve en el siguiente plano, que al mismo tiempo es el techo de este espacio. Entonces, lo que tenemos aquí es la cimentación que está a base de columnas, que son estas C1, C1, C1. Al parecer tenemos pura columna C1 y el tipo de zapata, que es Z1, Z2. Fíjate, Z1 porque esta es de colindancia. O sea, no se vale invadir el terreno del vecino y acá de este lado está la calle, entonces tampoco podemos invadir la calle. Por eso las dos zapatas están metidas hacia adentro, pero cuando ya es tu casa, puede estar justo en el centro. En este caso, por ejemplo, tenemos este muro de contención que es de piedra. Ahorita lo vamos a revisar porque tenemos que hacer que contener que toda esta tierra que tenemos acá arriba no se nos venga hacia acá. Por eso se hizo muro de contención, que es, este no es con piedra, este sí es muro de piedra, porque aparte en el terreno de Angélica tenemos, terreno es durisísimo y hay piedra. Entonces está usando la misma piedra, que es muy bonita, es negra, del terreno para hacer estos muros que están acá. De hecho es muro de mampostería de piedra natural. Muro de mampostería de piedra natural. Este es muro de concreto MC1. Y acá también muro de concreto MC1. Entonces, esto es la zapata corrida que estábamos platicando hace rato. Y ese detalle lo podemos encontrar acá. Mira, muro MC1, que es el de concreto que te decía. Esta es la zapata corrida, este es Z2. Y todo este muro, que es el de contención, acá hay tierra, hace que la tierra no se nos venga, o sea que este muro que está aquí armado no se nos voltee hacia acá y se venga con todo y tierra. Por eso está armado y por eso no fue un muro de piedra natural. Se decidió por los cálculos que ellos hacen que tenía que ser un muro de concreto armado. Y entonces aquí tenemos de varillas del número 3 a cada 20 centímetros. Cuando ustedes vean el símbolo de arroba, que es este, significa que es a cada 20, a cada lo que esté indicado acá. Miren, aquí dice a cada varilla del número 3 a cada 15 centímetros. Aquí lo que pasa es que tenemos más varillas de este lado, las varillas están más separadas, pero aquí en este tramo las varillas van a estar más juntas, conforme se va acercando más a la zapata. Aquí tenemos la zapata C2 con el armado de las varillas, que también son del número 3 a cada 15 centímetros. Este digamos que es el piso del estacionamiento. Y luego esta es la zapata C3, que es una zapata de cimentación para saltillo, sería cimentación ciclópea o de mampostería. Aquí nos indican ellos que tenemos que hacer primero una plantilla de concreto de 5 centímetros, la altura de la zapata, sí, o cimentación ciclópea, como lo quieras ver. Estos dibujos yo los hice cuando hice el cruce estructural de los Inges al proyecto. Y entonces aquí esto ya es cuando estamos en el departamento de Angélica. Esto es la cimentación nueva que ellos tienen que hacer en este espacio.
y esto es la losa. Y entonces en un corte, este muro de contención que veíamos ahorita, que es el muro armado de concreto, es este, y esta es la zapatota que estábamos viendo. Fíjate cómo es de largo y también la zapata cómo es enorme, a diferencia de esta, que es la Z1 que estábamos viendo, que solamente tiene que cargar este muro que llega hasta acá. Este está ayudando a soportar también esta parte y que no se nos venga la tierra hacia este lado. Si tú quieres ver cómo explico más a detalle todos estos planos de la construcción de los departamentos de Angélica, te dejo el video al final y si quieres echarle un ojo, pues ahí va a estar. En resumen, como viste en los 3 casos, tenemos la planta de cimentación donde vemos qué tipo de cimentación es y los castillos, las columnas, todo tiene que tener un nombre para que tú después busques en el mismo plano a qué nos estamos refiriendo. K1, buscas el K1 y dices, ah, mira, pues por ejemplo, aquí está un K1, acá también está otro K1 y me dice que el K1 es de 12×12, es un castillo electrosoldado. Tú tengas este tipo de planos, lo que te recomiendo es que los estudies, o sea, te pongas a ver qué es toda la información que contiene tu plano, para que entonces entiendas cómo es que funciona y te empieces a familiarizar, que veas esta zapata y entonces la busques, digas, ¿dónde está esa zapata? Bueno, es esta zapata. Ok, y aparte acá está cómo es que se tiene que armar, si la viéramos de ladito. Y luego los pedestales, los castillos, las alturas, toda la información que te pone el Inge, porque digamos que él te está dando la receta para que estructuralmente funcione. Si yo te estoy dando la receta para que arquitectónicamente, habitablemente, el espacio esté correcto, el Inge lo que hace, o las Inges, que en este caso ya viste que yo he trabajado con 2, lo que hacen es que te dan la receta para que no se te vaya a caer tu casa. Y eso es súper importante. Entonces, pues espero que este video te haya gustado. Creo que sí va a quedar un poco largo. En la siguiente veremos cómo se nota o cómo es que se ve y qué elementos contiene una planta, la planta que sigue, que es la del techo, para que tú puedas entender qué fregados dicen los planos estructurales si a ti te toca construir la casa solo. O de todos modos, si vas a contratar a un experto en esto, que cuando él te diga zapata Z2, oye, necesitamos más armado para la zapata Z2 o para el concreto, el muro de concreto armado, lo que sea, tú sepas a qué se está refiriendo y no te vea con cara de what. Y también a ti te sirve para controlar, para saber en qué parte van de la obra, para controlar los gastos, etcétera. Más vale que sepas a que estés construyendo tu casa pues sin conocimiento, sin saber al menos lo básico. Y también si lo vas a hacer solamente con un albañil, que cuando el albañil te pregunte tú puedas explicarle qué es lo que dice ese plano, es interpretar. Aquí no es de que tú vayas y en la obra estés revisando que sí pongan todas las varillas que va en la zapata o cosas por el estilo. Es más básico, es simplemente saber tú interpretar este tipo de planos, ¿va? Entonces pues eso, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana.